Hay quienes dicen que como es arriba, no es abajo. Prepárense para vibrar con cada uno de los relatos que son parte del inframundo de Voces Anónimas. Nuevo libro, Inframundo. Canjealo en Habitat con beneficios exclusivos para participantes de Habitat Familia. La tradición oral argentina es rica en leyendas urbanas, mitos y relatos espeluznantes. Y hoy, en el canal de Voces Anónimas, te queremos mostrar las 5 leyendas argentinas más terroríficas. Si estás solo en tu casa, te recomiendo que apagues las luces de la habitación, que subas el volumen lo más alto que puedas y que te ajustes el cinturón, porque este será un viaje que sin lugar a dudas nunca olvidarás. Un viaje a los rincones más oscuros y espeluznantes del universo mágico de las Voces Anónimas. Si estás preparado, entonces empezamos el viaje. Número 5. El diablo en el espejo. Muchos mitos y leyendas que tienen como protagonista al diablo hacen referencia a que su figura se manifiesta en días sagrados para el cristianismo, en las fechas llamadas santas. Existe un mito urbano que afirma que el ser más temible de todos puede ser llamado por cualquiera de nosotros en Nochebuena. Para llevar a cabo este ritual, el número 12 es clave. Uno debe pararse frente a un espejo el 24 de diciembre, o sea, el mes 12, poco antes de las 12 de la noche, prender 12 velas negras y llamar al diablo 12 veces con los ojos cerrados. Cuando coincida la última de estas llamadas con el comienzo de la Navidad, al abrir los ojos, el reflejo del Señor de las Tinieblas nos estará mirando desde el espejo. David, un chico argentino, decidió poner a prueba esta leyenda, sin saber que al hacerlo estaba arriesgando su propia vida. Y fue así que se animó a llamar al mismísimo diablo parado frente al espejo de su casa. Fue así que al llegar el día indicado, el 24 de diciembre, y cuando solo quedaban unos pocos minutos para la medianoche, David se escabulló de su familia, se encerró en el baño de su casa, prendió las 12 velas negras, apagó la luz eléctrica y se paró delante del espejo. Supo que aquel era el umbral entre hacerlo y no hacerlo. Aquella era la última oportunidad que tenía de echarse atrás, de ir a la mesa familiar y brindar como todos los años. Pero el chico decidió no dar el brazo a torcer. Fue así que David programó la alarma de su reloj pulsera para que sonara a las 12 de la noche. Respiró hondo, tomó valor y continuó. De pie frente al espejo, iluminado tan solo por las débiles llamas de las 12 velas, el muchacho cerró los ojos a las 23:59 de aquel 24 de diciembre y comenzó a llamar al diablo. En el mismo instante en el que David terminó de formular su invocación número 12, la alarma de su reloj sonó. Era la medianoche. El joven cumplió con el ritual y en ese momento exacto abrió los ojos. Y entonces lo vio. El diablo estaba parado detrás de él. La espeluznante visión duró tan solo un segundo, porque inmediatamente las 12 velas se apagaron. El saber que estaba completamente a oscuras con el mismísimo diablo fue demasiado para David. Ni su mente ni su alma soportaron semejante terror, y el muchacho se desmayó. Cuando los familiares lo encontraron a David, seguía inconsciente, por lo que lo llevaron de urgencia a un hospital. Allí se enteraron de que el joven había sufrido un paro cardíaco. Finalmente, David terminó recuperando la conciencia y su corazón volvió a funcionar normalmente, pero él ya no es el mismo. Su vida se transformó en una pesadilla.
El muchacho no tuvo ni una duda. Lo que vio aquella maldita noche en el espejo de su casa fue aquel al que todos, absolutamente todos, temen. David vio al diablo. Al regresar del hospital, el joven hizo retirar todos los espejos de su casa, porque juraba que en ellos se reflejaba Lucifer. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, David siente y tiene la certeza de que aquello no es suficiente, que con espejos o sin ellos el diablo está con él todo el tiempo, observándolo, y lo hará hasta que llegue el día de su propia muerte. En ese momento, el Señor de las Tinieblas lo estará esperando para reclamar su alma. Más allá de creer o no en esta leyenda, es bueno que la respeten y que sean muy cuidadosos, porque cuentan que el diablo aparece una vez al año en los espejos para arrastrar al infierno a varios humanos. Número 4. El último taxi. Varios años atrás, un periódico del barrio Chacarita dio a luz el extraño caso de Felipa Osperato. Se trataba de una mujer de unos 40 años que encontraron muerta de un paro cardiorrespiratorio en el interior del cementerio, recostada contra la tumba de su madre. Cuentan que la tarde anterior a su muerte, doña Felipa había ido al cementerio a visitar la tumba de su madre, cosa que hacía con mucha frecuencia. Como siempre, cambió las flores porque las anteriores estaban marchitas, apoyó una de sus manos sobre la lápida a modo de saludo y luego comenzó a hablar suavemente junto al lecho de la difunta, como si todavía estuviera con vida y pudiera escucharla. Permaneció allí, casi hasta la caída del sol, momento en el que se despidió y salió a caminar por el cementerio. Avanzaba con melancolía entre las tumbas, sintiendo en sus venas el clima frío del cementerio y pensando en lo que piensa cualquiera cuando va a un camposanto. Recuerdos, imágenes, palabras del ser querido que se había ido. Lo cierto es que, al salir del cementerio, la mujer ya no tenía más ganas de seguir caminando. La parada de ómnibus estaba apenas a unas pocas cuadras de allí, pero aún así decidió tomarse un taxi. Luego de subirse al vehículo, no se tomó siquiera el trabajo de fijarse en el aspecto del conductor, ni en el número de taxi, ni en ninguna otra señal. La mujer solo quería llegar de una buena vez a su hogar, así que despreocupadamente recostó la cabeza en el asiento, cerró los ojos y trató de dormir un rato. Ya habían avanzado algunas cuadras cuando Felipa comenzó a sentir que entraba una corriente de aire frío. Era una ventolera gélida que la sacó de sus pensamientos. Sin abrir los ojos, Felipa le pidió al conductor del taxi que fuera tan amable de subir los vidrios, pero el taxista no le contestó una sola palabra. Entonces Felipa abrió los ojos para volver a repetir su pedido, cuando, con gran sorpresa, vio que los vidrios estaban subidos. Dicen que fue ahí la primera vez que intentó mirar al taxista. Al principio intentó mirarlo a través del espejo, pero no pudo hacerlo, ya que este estaba torcido y en él apenas se podía ver la mano del conductor. Pero lo que sí pudo observar con toda claridad fue el extraño reflejo de su propio rostro. Felipa, atónita del espanto, hipnotizada por la visión, gritó tan fuerte como pudo. Y entonces, para su sorpresa, vio que en el espejo esa cadavérica mujer también gritaba. Eso fue la confirmación de sus más atroces temores. Aquella mujer que se veía en el espejo, parecida a un fantasma de ultratumba, era en realidad ella misma, que de un momento para el otro y sin darse cuenta, había pasado del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Asustada, Felipa intentó abrir la puerta del taxi para arrojarse de él en plena marcha, tratando de escapar. Pero para su sorpresa, se dio cuenta de que el taxi estaba estacionado en el mismo lugar en el que ella misma lo había tomado, parado junto a la puerta del cementerio de la Chacarita, como si nunca se hubiera alejado de allí. El taxista se dio media vuelta, la miró directamente a los ojos y le dijo: Bueno, señora, hemos llegado a destino. Le pido por favor que se baje del taxi.
La mujer, sumida en una especie de trance, descendió como un sonámbulo del taxi y comenzó a sentir una serie de voces que agitaban su mente. Eran las voces de los muertos que descansaban en el cementerio, que la llamaban, dándole la bienvenida. Felipa, 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 Felipa. Entonces, Felipa comenzó a dirigirse hacia la que sería su última morada. Se sentía muy serena, extraordinariamente tranquila. A la mañana siguiente, como explicaba la noticia en el periódico, el cuerpo de la mujer fue encontrado muerto sobre la tumba de su madre. Hoy en día, hay personas que cuando salen del cementerio de la Chacarita y ven un taxi, se preguntan si no podrían ser protagonistas de esta historia. Otros tratan de imaginarse cómo sería el recorrido del mismo, y otros, por las dudas, prefieren caminar. Mientras tanto, el taxi sigue estacionado por allí, esperando un nuevo pasajero al que le ha reservado un asiento de preferencia para un viaje junto a las voces anónimas. Número 3. La Casa de la Palmera. La Casa de la Palmera está ubicada al 144 de la calle Riobamba, a 2 cuadras del Congreso de la Nación, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Se la llama de esa manera debido a una prominente palmera que corona el frente de la residencia y que cubre buena parte de su fachada. En el año 1900, la viuda de Galcerán, como popularmente se la conocía, se instaló en su nuevo hogar con sus 6 hijos, 5 varones y una niña. La niña, precisamente, se llamaba Elisa. La viuda de Galcerán era una mujer millonaria, así que sus hijos nunca tuvieron necesidad de trabajar y pudieron dedicarse de lleno al estudio. La única hija mujer, Elisa, además de ser muy responsable con sus quehaceres, era muy religiosa y asistía diariamente a las misas que se llevaban a cabo en la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera, situada a pocas cuadras de la casa. Sin embargo, sus 5 hermanos siguieron un rumbo muy diferente. Tenían debilidad por la noche, las mujeres y el alcohol. Esto molestaba mucho a Elisa, quien rezaba todas las noches para que sus hermanos encaminaran sus vidas y no cayeran en la perdición. Al crecer, Elisa comenzó a trabajar como taquígrafa en el Congreso de la Nación, ejerciendo sus tareas con suma responsabilidad y dedicación, hasta que las cosas comenzaron a cambiar en la vida de los Galcerán a raíz del fallecimiento de Catalina Espinosa de Galcerán, la madre de los 6 muchachos. Sus hijos quedaron devastados ante la triste noticia, pues amaban mucho a su madre, a tal punto que decidieron clausurar su habitación y dejarla tal como estaba antes de su fallecimiento, sin tocar absolutamente nada, como una especie de museo o santuario. Luego de la muerte de su querida madre, los 6 hermanos siguieron habitando la residencia de la Palmera. Pero como los varones no querían cargar con las responsabilidades de la casa, dejaron todas las tareas del hogar a cargo de su hermana. Esto no le gustó nada a Elisa, sumado al hecho que, a partir de ese momento, la historia de la familia empezó a tornarse tan oscura como la noche misma. Al poco tiempo, las cosas empeoraron más de la cuenta. Fue el día en el que la muerte volvió a golpear la puerta de la Casa de la Palmera, esta vez para llevarse a uno de los 5 hermanos. El muchacho falleció a causa de un infarto que lo fulminó en el acto. Luego de enterrar sus restos y de recibir el pésame de los familiares, cuando los hijos de la familia Galcerán se encontraban a solas, tuvieron una charla íntima en la que Elisa propuso algo impactante. Les dijo a los demás que así como habían clausurado el cuarto de su madre por respeto a su memoria, debía hacerse lo mismo con el dormitorio de su hermano. Sus hermanos, conmovidos, asintieron con la cabeza. Y aunque aquel gesto de su hermana los había emocionado, les extrañó bastante que Elisa no manifestara ni el más mínimo sentimiento de dolor. Meses después, otro de los hermanos varones falleció ahogado en el Río de la Plata
de manera muy misteriosa. Y al igual que lo hizo con su madre y su otro hermano, Elisa terminó cerrando definitivamente la puerta del cuarto del nuevo hermano fallecido. Durante algunos meses las cosas estuvieron bastante tranquilas, pero el año siguiente, otro de los hermanos Galcerán muere en un accidente automovilístico. Y una vez más, Elisa vuelve a repetir el siniestro ritual de cerrar su habitación y dejarla con las pertenencias del fallecido en su interior. El tiempo seguía su curso, y viendo cómo la casa lentamente iba quedando vacía, Elisa no paraba de repudiar la vida lujuriosa que llevaban sus dos hermanos vivos. Pocos meses después del último fallecimiento de esta familia, la parca regresó para llevarse al penúltimo de los Galcerán. Fue cuando salió de copas al mítico bar Hansen, y luego de embriagarse por completo, terminó discutiendo con uno de los malevos más peligrosos de la ciudad, quien lo mató despiadadamente al propinarle una puñalada que le perforó el estómago. Una vez más, un nuevo cuarto se clausuraba para siempre en la casa de la Palmera. El único hermano que le quedaba a Elisa tenía una aventura con una de las mucamas de la mansión, una mujer llamada Mercedes White. Elisa era consciente del romance prohibido que se estaba suscitando en su propia casa, y eso despertaba su ira hacia su hermano. Por las noches, él acostumbraba a bajar a la habitación de la mucama para tener relaciones a escondidas. Elisa, que se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, se ponía furiosa al escucharlo gemir en pleno acto sexual. Fue así que una noche se dio una fuerte discusión entre ese hermano y Elisa. El hombre le había recriminado su frialdad y hasta llegó a sugerirle que sospechaba que ella tenía algo que ver con las muertes de sus otros hermanos. Luego de escucharlo con desprecio, ella le regaló todo el odio que sentía a través de una desagradable mirada, mientras les contestaba a los gritos que era una ridiculez pensar que ella estaba implicada en esas muertes. Una vez finalizada la discusión, el hombre subió a su dormitorio y cerró la puerta con un fuerte golpe que retumbó en toda la casa. Al día siguiente, él y la mucama aparecieron muertos. Los dos cuerpos fueron encontrados en la cama de la mucama, completamente desnudos. Elisa se convirtió en la principal sospechosa cuando las otras empleadas que trabajaban en la casa de la calle Riobamba les contaron a las autoridades sobre los gritos de los hermanos Galcerán provenientes del living escuchados la noche anterior. La policía no encontró ninguna prueba que incriminara directamente a la única sobreviviente. Por eso se archivó la investigación. Siguiendo con esta especie de ritual siniestro, Elisa Galcerán despidió los restos del último de sus hermanos y acto seguido clausuró el último de sus cuartos. Luego despidió a las mucamas que vivían en la casa y empezó una nueva vida en soledad. Sus días se tornaron más rutinarios que nunca. Lo único que hacía era asistir a su trabajo, hacer las compras, ir a misa y luego encerrarse en su casa. Durante esos años en los que vivió sola, nunca se vio entrar ni salir a otra persona que no fuera ella a la casa de la Palmera. Lo cierto es que su vida siguió su curso de manera discreta, escondida bajo el oscuro manto del ostracismo, durante 40 años. Hasta que llegado el año 1992, Elisa comenzó a faltar a las misas de la parroquia, dejó de andar por las calles de la zona y ya no se la vio asomarse a la puerta de la casa. El párroco, bastante preocupado por la situación, fue hasta la casa de la Palmera con un feligrés médico para asegurarse de que todo estuviera bien. Los dos visitantes subieron una pequeña escalinata que daba a la entrada y golpearon la puerta. Nadie contestó. Esperaron un rato y al ver que no había señales de movimiento en el interior de la casa, probaron a abrir el pestillo. Para su sorpresa, la puerta estaba abierta. Apenas pusieron un pie en el interior de la casa, se encontraron con una imagen dantesca que superó la peor de sus expectativas. La casa no solo se encontraba en un estado de abandono total, sino que las luces no funcionaban, una nube de polvo flotaba en el ambiente y además
reinaba un hedor insoportable. En ese instante, descubrieron varias ratas muertas en el piso y pensaron que ese era el motivo de aquel olor nauseabundo tan penetrante. Los dos hombres se acercaron a la escalera principal de la residencia para subir a las habitaciones principales, pero cuando estaban a punto de subir el primer escalón, se llevaron otra sorpresa. Sobre la baranda de la escalera se posaba una espesa capa de polvo. El cura se acercó para observar de cerca y comprobó que la gruesa capa de polvo que cubría la baranda no presentaba huellas. Esto lo llevó a deducir que Elisa no había subido a la segunda planta durante muchos años. Solo quedaba un lugar por investigar: el sótano. Una vez dentro de aquel cuarto escondido en el subsuelo de la casa, encontraron lo que parecía ser una habitación improvisada. Y con total horror, descubrieron que en un rincón había una cama rústica sobre la cual yacía un cuerpo. Elisa había fallecido. Allí estaba, tendida sobre la cama precaria, envuelta en la más triste de las soledades. A partir de ese momento, la casa quedó vacía durante algunos años. Ahora, en la Casa de la Palmera, se llevan a cabo diferentes actividades. En el living comedor se dictan cursos y seminarios. En la planta baja funciona un bar. En el sótano, en el que hallaron muerta a Elisa Galcerán, funciona la primera señal socialista online. Hola, soy Sabrina. ¿Quién está del otro lado? De esta manera, la Casa de la Palmera reabrió sus puertas. Esas puertas que durante muchos años permanecieron trancadas. Pero cuenta la leyenda que al abrirlas, sin querer, se soltaron los fantasmas que estaban presos en esos cuartos clausurados. Los espíritus de los Galcerán. Hay quienes creen que fue por eso que Elisa terminó recluida en el sótano, luego de cerrar todas las habitaciones con los fantasmas de sus hermanos y el de su propia madre adentro. Cuentan que estos espectros hoy se pasean a lo largo y ancho de esta misteriosa construcción y se manifiestan de diversas maneras. Entre otras cosas, los guardias de seguridad cuentan que durante las horas de vigilancia escuchan voces, el sonido de las puertas que se cierran o ruidos de muebles que son arrastrados por la casa. Lo cierto es que nadie quiere quedarse a solas en la Casa de la Palmera. Acá hay alguien. Llamemos a la policía. Número 2. El mimo. En Buenos Aires, Argentina, existe una leyenda urbana escalofriante. Cuentan que en el barrio Almagro, específicamente en la esquina de Sarmiento y Salguero, se aparece un mimo. Pero este no es un mimo cualquiera, pues dicen que los que se encontraron cara a cara con él experimentaron el terror más puro. Para entender el porqué de las apariciones de este misterioso sujeto de cara pintada, es importante viajar al pasado para conocer su origen. Cierto día llegó a la Plaza Almagro, ubicada en el corazón del barrio porteño que lleva ese mismo nombre, un joven mimo callejero, quien no tardaría en ganarse la simpatía de la gente del lugar. El mimo se paraba en una de las esquinas de aquella misma plaza, el cruce de las calles Sarmiento y Salguero. Esperaba que el semáforo de aquella esquina se pusiera en rojo, para poner sus pies sobre el asfalto y regalarles a los automovilistas una breve muestra de su arte. La rutina del joven culminaba segundos antes de que la luz virara al amarillo, dejándose el tiempo suficiente como para pasar con su mano extendida entre los conductores, buscando a los que quisieran premiar su performance con una mínima suma de dinero. Todo iba muy bien en esta esquina de Almagro, pero llegó una noche en la que todo salió muy mal. Aquella noche el joven se encontraba desarrollando su show como de costumbre, frente a unos pocos vehículos detenidos, los que tal vez se trataban de su último público de la jornada, cuando de pronto apareció un auto a toda velocidad cuyo conductor, indiferente a la luz roja del semáforo,
no frenó en ningún momento y cruzó Sarmiento y Salguero, atropellando al mimo a mitad de su acto. El terrible impacto hizo volar al desconcertado artista por los aires. Su cuerpo terminó tendido sobre el asfalto, destrozado. El cuadro era dantesco. Miembros descoyuntados, fracturas expuestas y el rostro, aquel rostro tan cuidado del mimo, aún con restos de maquillaje, totalmente deshecho. La boca abierta antinaturalmente, con la quijada casi arrancada de cuajo, parecía haber sumido a esta joven víctima en un grito tan atroz y sangriento como eterno. Ese fue el trágico final del mimo, pero a su vez consistió en el nacimiento de su leyenda urbana. Y esto fue así porque muchas de las personas que luego de la tragedia se detenían con su auto en el semáforo de aquella esquina, terminaban convirtiéndose sin quererlo en protagonistas de algunas experiencias aterradoras e inexplicables. Dos de estas personas fueron unos chicos argentinos llamados Raúl y Alejandro. Cierta noche estos dos amigos detuvieron su auto en la esquina de Sarmiento y Salguero sin saber que allí presenciarían algo que los marcaría para siempre. Aquella era una noche fría y extraña. El auto, manejado por Alejandro, llegó por la calle Salguero hasta detenerse en el cruce con Sarmiento, justo frente al semáforo. Raúl y Alejandro, este último sin sacar las manos del volante, esperaron pacientemente a que la luz verde les diera paso. Estaban completamente solos. El suyo era el único vehículo en aquella esquina. Incluso en la calle y hasta en la plaza que se adivinaba más allá, no se veía un alma. A Raúl esto lo empezaba a incomodar. Presentía como que algo estaba por ocurrir, algo para lo que ni ellos ni nadie estaba preparado. Raúl, ganado por los nervios, observó a Alejandro como si en el semblante de su amigo encontrara una explicación. Luego miró por el parabrisas y finalmente dirigió su vista a través del vidrio cerrado de su ventanilla. Lo que Raúl contempló de repente, ahí afuera, a centímetros de él, estuvo a punto de provocarle un colapso. Casi pegado al cristal, observándolo fijamente, con una mirada que no era de este mundo, había un joven, o mejor dicho, lo que había sido un joven. Estaba con el rostro totalmente destrozado, y lo peor eran sus ojos, esos dos globos oculares desteñidos, vidriosos como los de un muerto, que los estudiaban y a la vez miraban en el interior del auto como buscando algo. Alejandro logró apartar la mirada de aquel ser de pesadillas. Tomó la palanca de cambios, puso primera y el auto dejó aquella esquina a toda velocidad. Manejaron durante horas sin rumbo alguno, como buscando el camino que los devolviera a la cordura, a la normalidad, el camino que les ayudara a olvidar aquel horroroso rostro. Pero ni siquiera el paso del tiempo hizo desaparecer el miedo que sentían estos dos amigos. Ellos necesitaban una respuesta a la atroz experiencia que habían vivido en aquella esquina, así que volvieron al Magro para encontrarla. Una vez allí, los habitantes del barrio les contaron los orígenes de aquel nefasto personaje y su conocida leyenda urbana. Fue así como Raúl y Alejandro descubrieron que habían tenido un encuentro cercano con un mimo sobrenatural, un ser que es capaz de provocar el terror hasta en los más valientes. Raúl y Alejandro ahora lo sabían. Ellos, como tantos otros, habían visto al espectro de aquel mimo. Un espectro que se aparece por las noches en la esquina que lo vio morir y lo hace en el desastroso estado en el que lo dejó aquel impiadoso automovilista. Dicen aquellos que conocen la leyenda que el mimo desde más allá está buscando a su asesino. El mimo anhela su venganza. Lo cierto es que Raúl y Alejandro jamás volvieron a pasar durante la noche por la esquina de Sarmiento y Salguero. Si bien esos dos amigos saben que no es a ellos a quien busca el mimo, igualmente prefieren no encontrárselo. Mientras tanto, este funesto mimo sigue apareciendo cada noche en esa esquina de Buenos Aires, y al parecer no va a descansar hasta encontrar a aquel que lo asesinó. Tal vez algún día dé con él, y será entonces cuando, seguramente,
llevará a cabo su acto de venganza. Antes de dar paso al número 1, quiero hacer una mención especial a relatos que no fueron parte de esta lista, pero que sin lugar a dudas merecen ser destacados. Tal es el caso del Gran Hotel Viena, en Córdoba. El familiar. Cita con la muerte. El intruso. Y el chat del infierno. Ahora sí, solo resta pasar al primer lugar. Así que ponte cómodo, estés donde estés, prepárate bien, porque se viene una historia que seguramente te dejará marcado. Y esta noche difícilmente podrás conciliar el sueño. Número 1. La niña del carrusel. Adrogué es una pintoresca localidad ubicada al sur de Buenos Aires. En ella funciona la Casa Municipal de la Cultura, escenario de una de las leyendas urbanas más impactantes del Río de la Plata. No muchos saben que ese moderno edificio es en realidad tan antiguo como la ciudad y que en su cuarto piso, que está abandonado, habita un fantasma. Se trata de la niña del carrusel. Algunos años atrás, en este mismo lugar en el que hoy se encuentra la Casa de la Cultura, existió un shopping, el Adrogué Plaza Shopping. Uno de los lugares más visitados del centro comercial era el cuarto piso, donde estaba situada la sala de juegos infantiles, un espacio mágico poblado de entretenimientos que estimulaban la alegría y la fantasía de los niños. En este parque había un carrusel que generaba mucha expectativa entre el público y estaba lleno de gente de forma permanente. Sin lugar a dudas, el carrusel era la atracción más popular. Pero un día del año 1996, el destino quiso que en medio de una multitud se produjera una descarga que terminó alcanzando a una niña y la fulminó, matándola en el acto. Y no solo eso, sino que además la descarga eléctrica provocó un incendio que, si bien no cobró víctimas, causó graves estragos en el cuarto piso. Las pericias forenses revelaron que la causa del accidente fue un cortocircuito eléctrico que se originó debido a un problema de mantenimiento del mecanismo. Este accidente generó cierta conmoción pública en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y además, a raíz del mismo, se generó una complicada situación judicial, una tensa disputa entre el dueño del shopping y los familiares de la niña fallecida. Al final, el juez de la causa decidió cerrar el shopping y responsabilizó al propietario del carrusel por su negligencia. Esto sumió al propietario en un hondo pozo depresivo. Como consecuencia, el señor se suicidó adentro del shopping. Se quitó la vida en el cuarto piso, donde estaba el carrusel que había sido el origen de su desgracia. Hay quienes dicen que la verdadera causa del suicidio fue un sentimiento de culpa, el terrible remordimiento por el fallecimiento de esa niña, la niña del carrusel. Unos años después, la municipalidad de Almirante Brown compró ese predio y alzó allí lo que hoy es la Casa Municipal de la Cultura, en el número 1224 de la calle Esteban Adrogué. En los 3 primeros niveles y en el subsuelo hay cada día un atractivo diferente y se generan distintos tipos de actividades para todos los gustos. En su interior hay también un anfiteatro para 600 personas y un cine auditorio con unas 215 butacas. Pero el cuarto piso, misteriosamente, durante mucho tiempo permaneció en desuso, casi igual a como quedó luego del incendio. En este lugar permanecían las huellas del fuego, las paredes negras y quemadas, y hasta los restos del motor del carrusel. Asimismo podían apreciarse las imágenes pintadas en las paredes, tan desgastadas como siniestras. Lo raro del caso es que en ese piso suceden cosas inexplicables. En su mayoría, los testimonios involucran la presencia del fantasma de la niña que murió en el carrusel. Uno de los casos más extraños
tuvo como protagonista a una funcionaria llamada Ivana Skok. Ivana tomó varias fotografías de la Casa de la Cultura, pero al descargarlas en su computadora se llevó una gran sorpresa. Fue en una de las fotos del cuarto piso abandonado. En la fotografía aparecía una niña. Estaba parada al lado del ascensor, asomando detrás del marco de la pared que nace donde terminan los restos de la antigua escalera mecánica del shopping, que hoy ya no funciona. Aparentaba tener cerca de 8 años. Su rostro, de un color blanco intenso, estaba en parte oculto por su pelo lacio y largo. Ivana quedó muy impactada al ver esta fotografía y se la mostró a otros compañeros. Cuando ellos la vieron, tampoco podían creerlo. Todos quedaron choqueados y estaban convencidos de poder reconocer la identidad de la persona que aparecía en esa fotografía. Se trataba de la niña del carrusel, la misma que había muerto en el viejo shopping. Entre los funcionarios que vieron la fotografía, el primero que la reconoció fue Guillermo Valenzuela, un joven que trabajaba como guardia de seguridad por las noches y que ya se había visto envuelto en una situación sobrenatural. Él estaba sentado en una de las oficinas mirando el monitor de las cámaras de seguridad que permite apreciar a la vez 5 partes diferentes del edificio, cuando vio algo raro en el monitor que correspondía al cuarto piso del viejo edificio. Se trataba de una niña que estaba en el sector de los juegos infantiles, parada más precisamente en la zona donde estaba el carrusel. Guillermo, boquiabierto, no podía creer lo que estaba viendo. ¿De dónde había salido esa niña? Así que tomó una linterna, salió corriendo hacia el pasillo, subió apurado las escaleras rumbo al cuarto piso, tratando de llegar lo más rápido posible. Sin embargo, cuando arribó por fin al lugar, se llevó una gran sorpresa. No había nadie. La niña había desaparecido. Pero esta no fue la única experiencia anormal que tuvo Guillermo Valenzuela. Otra noche común y corriente, haciendo su ronda de rutina y hablando con tranquilidad por handy con su compañero, oyó un fuerte ruido que llegaba desde el cuarto piso, como si una montaña de sillas se hubiera desplomado. Guillermo se asustó al escuchar ese sonido, pero era su obligación averiguar qué estaba pasando. Así que se dirigió con decisión hacia ese sector, subiendo las escaleras mientras alumbraba con su linterna. Conteniendo el aliento, Guillermo se encaminó hacia esa parte del cuarto piso, y al llegar empezó a iluminar para todas partes con su linterna, tratando de descubrir si allí había algo extraño. Lo raro que allí no había sillas ni otros objetos que pudieran ser arrojados y producir aquel ruido. El ambiente se encontraba desolado. Pero en determinado momento, Guillermo detectó una figura que casi lo mató de un infarto. Se trataba de una niña, la misma que había visto en la cámara, parada inmóvil contra uno de los rincones. En un acto reflejo, Guillermo apuntó de nuevo con su linterna hacia donde había visto la niña, aunque no pudo ver nada. Pero él estaba seguro de que no lo había imaginado, que no estaba alucinando por los nervios. Pero el hecho es que la niña ya no estaba, y esto, por supuesto, lo desconcertó. Una de las cosas que a Guillermo más le impactaron de esta experiencia es que en el cuarto piso era casi imposible entrar o salir sin que él se diera cuenta, porque en aquellos tiempos se habían hecho unas remodelaciones en el edificio y entre varias reformas se habían clausurado las escaleras. La única que había para acceder al cuarto piso era aquella en la que él estaba parado cuando escuchó los ruidos, y por supuesto él no había visto que ninguna persona pasara por ahí. Si bien muchos aseguran que el fantasma de la niña del carrusel aparece en el cuarto piso abandonado, hay otros funcionarios de la Casa de la Cultura que aseguran que el fantasma de la niña también se hace presente en otro lugar, el ascensor. Lo cierto es que el único ascensor que conduce al cuarto piso abandonado de la Casa de la Cultura se comporta de manera extraña. Aquellos que se suban al ascensor podrán ver que en el botón del cuarto piso está escrita la palabra juegos infantiles. Muchos al leerla sienten un escalofrío que les recorre el cuerpo.
Pero lo que más asusta a los funcionarios es que, según cuentan, este ascensor que conduce al cuarto piso abandonado, durante las noches, sube y baja sin pasajeros. Los mejores testigos de este fenómeno son los funcionarios y los guardias de seguridad de la Casa de la Cultura. Como el ascensor está formado por blindex de cristal, desde afuera uno puede darse cuenta si está funcionando o no el ascensor, y además puede darse cuenta si hay alguien adentro. Es así como muchos han visto subir o bajar el ascensor absolutamente vacío y sin que se hubiera hecho nada para que se moviera. Como pueden ver, muchos misterios giran alrededor de esta historia. Al parecer, todos esos curiosos que investigan eventos paranormales aseguran que el fantasma de la niña sigue jugando entre las cenizas y los recuerdos de la tradición oral de Buenos Aires. ¿Y tú qué crees? ¿Te gustaría destacar alguna otra historia terrorífica argentina que quedó fuera de esta lista? Tu opinión es más que válida porque estamos trabajando en un segundo video. Si quieres, puedes dejarnos tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, no te olvides de darle like y de suscribirte a nuestro canal. Soy Guillermo Lockhart y les doy las gracias a todos ustedes por ser parte de las Voces Anónimas.